Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido aquí a Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Un placer entrar en comunicación con ustedes esta noche y tener la oportunidad de hacer comunidad. Gracias por su compañía, gracias por estar como de costumbre haciendo este programa de comunicación que nos permite entrar a temas de la más variada índole, pero del más puro interés para todos los que nos hemos hecho la costumbre de estar aquí de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. Hoy, aparentemente, comenzó la vacunación. Se dice que cerca de 11,000 dosis fueron colocadas. Vaya usted a saber, en algunos lugares se decía que había solamente 500 dosis y para personas que estaban desde las 5 de la mañana allí formaditas en tres de las alcaldías de la Ciudad de México, en donde pues estuvieron esperando que les llegara la suerte, la fortuna de entrar en ese grupo, en ese paquete de personas que iban a recibir la vacuna. Esa es la realidad con la que se enfrentaron un buen grupo de personas mayores de 60 años de edad. Pero ha sido un día complejo, un día complicado, porque en 6 estados de la República se produjo otra vez un apagón. Otra vez hay un apagón que afectó a millones de mexicanos que se quedaron sin luz, y esto porque de alguna manera hay que pagar la cuota de no tener el suficiente gas natural almacenado para poder enfrentar. Y como el gas se lo compramos a Estados Unidos, pues está el colapso que está provocando la tormenta que afecta a gran parte de los Estados Unidos. Una gran parte del territorio de los Estados Unidos está bajo nieve, y particularmente el estado de Texas, que es el que está registrando los mayores daños, y precisamente el gas que le llega a México proviene de la zona del estado de Texas. Esa es la realidad con la cual se está enfrentando hoy parte del territorio nacional, perdón, que han de saber ha provocado esta problemática. Son temas que vamos a tratar en el curso de la transmisión de este día. También vamos a platicar de que Félix Salgado Macedonio ya se registró como candidato de Morena. Miren qué fecha escogieron. El Día de la Mujer Mexicana. El hombre acusado de violación de 3 personas, pues ya está registrado como aspirante de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero. En fin, son temas que vamos a tratar esta noche y que les invito a que participen con sus comentarios, que nos den sus opiniones, sus puntos de vista, como de costumbre, aquí a través de Juan María Naveja Comunicación, que como siempre les pido, por favor, compartan la transmisión, porque eso nos fortalece, eso nos permite tener una mayor ampliación. Voy a ir con una serie de temitas muy rápidos en materia de salud, y pues aquí está una nota que miren, normalmente cierro yo la transmisión diciéndoles que hay que vacunar a los niños contra la polio y contra el sarampión. Este es un asunto bien importante, no es nuevo, ¿eh? Este es un asunto que viene desde hace unos 2 o 3 años. De hecho, yo aquí se lo he comentado porque la doctora pediatra Lourdes Nava me ha dado toda esta información de la falta de vacunas y el problema que existe. Bueno, pues en esta materia sucede que la Secretaría de Salud frena la vacunación contra la polio con menores de 1 año sin esquema completo. La fase final de la erradicación de la poliomielitis, según la Organización Mundial de la Salud, está prevista en 2023, pero la Secretaría de Salud consideró viable la suspensión de la aplicación de la vacuna, mientras que se surtió de la vacuna tétanos difteria a través de otros distribuidores. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, tiene en su poder 16.342.016 dosis de la vacuna poliomielítica oral y la vacuna tétanos difteria, porque había planeado fabricar 21 millones de dosis de vacuna polio. Sin embargo, la Secretaría de Salud instruyó que se dejara de aplicar la vacuna poliomielítica oral
en México. Esta es información que simplemente nos habla de cómo se encuentran los riesgos de que enfermedades que ya se habían erradicado nuevamente estén apareciendo, y que bueno, pues eso es lo que está presentándose en algunos lugares con este tipo de decisiones tan aberrantes, tan absurdas. Algo de anticipar lo relativo al apagón, dice el escritor Héctor Aguilar Camín, de no creer el apagón, la explicación y la petición de SENACE. Perdón, han de disculpar que voy a estar con ciertos problemas porque el resfriado que me contagiaron por allí está haciendo sus efectos. Bueno, pero pues esto, dice Héctor Aguilar Camín, de no creer el apagón, la explicación y la petición del SENACE. Terrible su advertencia de que puede estar en riesgo todo el sistema eléctrico del país. Pues, ¿qué están haciendo? Eso es lo que se pregunta y que nos preguntamos todos, nos estamos preguntando todos con lo que está sucediendo con el sistema eléctrico nacional después de lo ocurrido en la noche de ayer y lo que les ha seguido afectando a una gran cantidad de mexicanos. Esta semana, Mexicanos contra la Corrupción está informando cómo el gobierno de López Obrador usó durante el año pasado los ahorros del país para favorecer sus proyectos de infraestructura, como el Tren Maya. Contrariamente, redujo presupuestos para programas sociales y de salud. Esta es una investigación muy interesante de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, y que les tengo un par de paquetes informativos que creo que les van a resultar de mucho interés para que vean cómo se distraen los ahorros, cómo este gobierno ha sido opaco, ha caído en corrupción. Vamos a escuchar. Nos estamos quedando sin ahorros. Los ingresos del gobierno cayeron debido a la crisis que se venía arrastrando desde el 2019. Esta situación obligó a hacer recortes en 2020. Aunque se trata de un ajuste común en el reparto del presupuesto, el problema es que en plena pandemia se recortaron programas de salud y apoyos sociales. Contrariamente, se incrementaron los recursos para los proyectos del presidente. Esta gráfica es preocupante, pues refleja el saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, nuestros ahorros para emergencias. Ya no tenemos nada. La mitad se gastó desde 2019. En otros temas, la firma Risk analizó, con base en información pública disponible, el incendio en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. Concluyó que se trató de un siniestro que pudo haber sido evitado. En el especial Muertes Invisibles, presentamos cómo en Ciudad Pemex, en Tabasco, la empresa careció de cuidados para sus trabajadores a inicios de la pandemia y redujo los derechos laborales de los empleados. Algunos trabajadores con síntomas burlaban los filtros sanitarios para no perder parte de su salario. Uno de ellos dice que la petrolera lo obligó a volver al trabajo cuando había dado positivo en su última prueba. Según el ayuntamiento, murieron al menos 60 trabajadores de las plantas de Ciudad Pemex. Te invitamos a leer nuestras investigaciones en nuestro sitio web y a suscribirte a nuestro resumen de noticias en contralacorrupción.mx/cuentas claras, el newsletter de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Miren, esto le molesta mucho al presidente de la República, esta agrupación, que es un organismo no gubernamental, es un organismo de la sociedad civil que ha venido trabajando en la búsqueda de un país mucho más transparente, de un país con menos corrupción. Eso es lo que se ha pretendido tener con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, y pues es una de esas organizaciones que al presidente de la República le molestan mucho, le fastidian, pero pues son investigaciones sumamente interesantes. Miren, aquí viene otra parte de este trabajo que ha hecho Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, y que es complementario de lo que ustedes acaban de escuchar. Una de las mejores maneras para conocer la situación financiera y presupuestal del gobierno mexicano es a través de los informes trimestrales que la Secretaría de Hacienda entrega a la Cámara de Diputados. Recientemente se entregaron los informes del cuarto trimestre de 2020, por lo cual podemos ver una imagen de cómo cerró todo el año de la pandemia. Lo primero que llama la atención es que el gobierno tuvo 183,000 millones de pesos menos de los que consideraba que iba a tener. Esto es
3.3% menos de ingresos. Esto se debe a la caída en la actividad económica y a la crisis de la pandemia. Y la caída no fue tan fuerte como pudo haber sido si no hubiéramos tenido ahorros. En este caso, los ahorros se encuentran dentro del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que es una bolsa de recursos que se ha acumulado a lo largo de los años y que este gobierno recibió con 317,000 millones de pesos. El problema es que esta bolsa de recursos, esta bolsa de ahorros, ya había sido usada antes de que empezara la pandemia. Durante 2019 pasamos de 317,000 millones de pesos a 169,000 millones de pesos. Es decir, se usó casi la mitad de este fondo y hoy tiene solamente 9,000 millones de pesos. Esto implica que 2021 será un año con todavía más problemas presupuestales y donde se tendrán que hacer todavía más ajustes. Y el problema es que estos ajustes no se realizan de manera uniforme en toda la administración pública, sino que se realizan ahí donde el presidente López Obrador quiere. Y en este caso significa más recursos para sus obras, más recursos para sus proyectos de infraestructura y menos recursos para temas importantísimos como la propia salud, que ha tenido recortes, o temas educativos o temas de los programas sociales que incluso tienen subejercicios. Si quieres saber más sobre cómo el gobierno está usando nuestro dinero, visita nuestra página contralacorrupción.mx. Les insisto, hay áreas que le molestan al presidente de la República porque son organizaciones que pertenecen a la sociedad civil y siente que van en contra de él, pero igual este mismo organismo, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, ha realizado trabajos que han llevado a investigaciones como la Casa Blanca, como lo de la estafa maestra, que han desarrollado investigaciones en otros gobiernos y que simple y llanamente pues están presentándose en esta situación que permiten ventilar asuntos que ahora está el gobierno en turno, así de simple es al gobierno que le toca y que le está presentando este tipo de investigaciones. Por lo tanto, pues hay que seguirlos y hay que respaldarlos, hay que respetarlos. Gracias por sus comentarios, gracias por su participación. Me dice Mayela Iturriría Alvarado, buenas noches. Poncho Bautista Pérez nos saluda desde San Andrés Tuxtla. Jaime Gallegos, buenas noches. Maestro Naveja desde Celaya. María del Carmen Ortega Aspeitia, también buenas noches. Santiago Barcán. Gatel asegura que la falla en vacunación es por culpa de estados porque no llegaron vacunados y los siervos eficientes y puntuales, según él. No, aquí toda la responsabilidad es de ellos porque el gobierno federal no ha querido apoyarse en estados y municipios y menos en particulares. Erasmo Rodríguez Oreguia dice: buenas noches comunidad, saludos desde Papantla, Veracruz. Qué vergüenza y descontrol con este disco de gobierno. Antonia Ibarra nos da la bendecida noche, gracias. Teresita Mesina, buenas noches. Juan María, Pati Medina también buenas noches. Don Marcos Gerades, saludos. También va y dice: por cierto, mi tía hoy se pudo vacunar en Coajimalpa. Pues qué bueno, don Marcos. Mayela también nos dice: la verdad, yo tengo miedo a vacunarme aquí. No, pues hay que tener confianza. En un momento más les voy a presentar también las declaraciones de especialistas que dicen que hay que tener confianza en las vacunas. Blanca Margarita González Uribe, buenas noches señor Naveja desde Zapopan. ¿Qué opinan los fans de AMLO de ver que sus familiares o amigos fallecen por la falta de atención e ineptitud para manejar la pandemia, al perder sus trabajos o servicios por no contar con ingresos adecuados, y que poco a poco este gobierno de quinta está acabando también con su futuro laboral y económico por tanta decisión estúpida y aberrante que toman los legisladores? Es increíble que no piensen por sí mismos y solo actúen idiotizados como zombies. Buenas noches, Raúl Miranda también nos da el saludo a toda la comunidad. Juan Armando García, buenas noches maestro y comunidad pensante, no sumisa desde este gélido Fort Worth, no hay luz, solo deseaba saludarlos. Muchísimas gracias. Esto está pasando en el estado de Texas, Fort Worth, que forma parte de la zona metropolitana de Dallas y que, bueno, pues está afectando considerablemente, está muy afectado. Dallas, no solamente Dallas, pero en Houston es la ciudad que la que se está presentando y bueno, pues es parte de este fenómeno meteorológico que se ha registrado en los Estados Unidos. Espero que se esté escuchando mejor
así con el audífono. Ya me dirán en producción si estamos con un mejor nivel de volumen, porque pues la voz sale como sale, ¿no? Muchísimas gracias y les ofrezco una disculpa, una explicación a todo esto. Y bueno, voy a tratar, perdón, de pasar un poco más de comentarios de otra índole. Miren, por ejemplo, Marilena Pérez Jaén Cermeño difundió un TikTok que a mí también, dice ella, me encantó, a mí también me encantó este TikTok, que a ustedes creo que también les va a gustar. A ver qué opinión me dan. Tips para ir a votar seguro. Paso número 1, utilizar doble mascarilla. Una N95 y una quirúrgica encima. Paso número 2, utilizar un visor. Paso número 3, utilizar tu propio alcohol. Paso número 4, utilizar tu propio esfero. Paso número 5 y no menos importante, no votar por pendejos. ¿Qué les parece? De ese tamaño son los tips de esta tiktokera que, bueno, pues creo que en cualquier caso no está, y no está diciendo por quién sí votar, por quién no votar, simplemente está haciendo una recomendación para evitarse los votos pues por personas que no son las más idóneas, que digamos, para poder enfrentar la situación que viene. Lo que sí es que hay que votar, ¿eh? Hay que votar. En Twitter también la conductora y periodista Arely Paz dice: no deberíamos empezar vacunando a las personas adultos mayores de las ciudades, justo donde hay más casos. Y Víctor Trujillo dice: si se trata de vacunar, estás en lo correcto, pero si se trata de ir por el voto rural y campesino, haces campaña con la foto del benefactor en una mano y el antídoto en la otra, como anillo al dedo. Y dice: abrazo. Y bueno, a ver, esto también estuvo pasando hoy. Se estuvo comentando que algunas personas de los llamados servidores de la nación estuvieron pidiendo la credencial de elector. No así el personal de la Ciudad de México, que estuvo allí en el apoyo, según lo que se estaba informando. Dice Irving Gatell, danés, bueno, Irving Gatell no tiene nada que ver con el otro, dice: resumen, compramos vacunas en condiciones desventajosas, por eso López ordenó reservar la información 5 años. Claro, el bruto no se imaginó que Latinus podría acceder a ellos por medio de las farmacéuticas. Date un quemón. Esto es lo que reveló Latinus en una investigación con respecto a las adquisiciones que se hicieron. El costo de las vacunas, dice Latinus, rebasa el presupuesto del gobierno de México. La información de Isabela González precisa: para cumplir con su plan de vacunación, el gobierno federal tendrá que invertir más dinero del previsto. Solo la compra de las vacunas de Pfizer, CanSino y AstraZeneca supera los 24,000 millones de pesos, de acuerdo con contratos en poder de Latinus que firmó la Secretaría de Salud. Con la compra de las 64 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V o 5, como ya lleguemos a la conclusión, y de 51,5 millones de vacunas del mecanismo COVAX, ambas con un precio de $10 por dosis, los costos se disparan a los 47,000 millones de pesos, mientras que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó en octubre del año pasado que se destinarían 35,000 millones de pesos para la compra de vacunas. El presidente López Obrador aseguró que el dinero proviene de ahorros del presupuesto 2019 y de la desaparición de 109 fondos y fideicomisos. Bueno, ya acaban ustedes de recibir información muy puntual, muy clara, con respecto a de dónde han salido los dineros, cómo se han manejado. Ya lo acaban ustedes de escuchar y tienen ahí algunos elementos para poder formar su propio criterio, sus propios puntos de vista con todo esto. Nos dice Marta López: una cosa tremenda acá en Chihuahua, un frío horrible y sin energía. Aquí no se escuchó el TikTok, entonces hay que quitar. Voy a ver si lo puedo recuperar. Va a estar medio complicado, pero voy a tratar de recuperar ese TikTok porque sí está muy bueno. Déjenme ver cómo lo recupero. No, me dicen que el audífono no ayudó y bueno, pues es que les digo que no andamos
con la mejor voz que yo quisiera. Sí, aquí está, miren, aquí está. Y con mucho gusto va de nuevo el TikTok para que ustedes lo escuchen porque está bastante, bastante bien logrado y cortito, hasta eso que no es una cosa muy extensa. Tips para ir a votar seguro. Paso número 1. Utilizar doble mascarilla. Una N95 y una quirúrgica encima. Paso número 2. Utilizar un visor. Paso número 3. Utilizar tu propio alcohol. Paso número 4. Utilizar tu propio esfero. Paso número 5 y no menos importante, no votar por pendejos. ¿Qué les parece? Creo que sí merecía, ¿verdad? Creo que sí merecía que lo repitiese, porque si no se escuchó, bueno, pues entonces que estuviera el testimonio claro de este TikTok que María Elena Pérez Jaén Cermeño hizo llegar a través de su Twitter, muy válido, muy oportuno, así que ya lo he presentado. Bueno, sigo con sus comentarios. Les decía que Marta López nos dice cosa tremenda en Chihuahua, un frío horrible y sin energía eléctrica, imagínense. Yo creo que le rechinaron las orejas al ganso macuspano y a Bartlett al menos yo sí se la rechiné bien y bonito. Y tiene razón Marta porque que es muy fácil echarle la culpa a Estados Unidos. De eso vamos a platicar en un momento más, porque no es solamente que Estados Unidos suspendió la entrega de gas, pues simplemente no tenemos la previsión de contar con los elementos suficientes para no tener esta clase de problemas. Gilberto Barrientos, buenas noches Juan María. No le gusta que saquen la corrupción de su gobierno, pues en su cabeza no hay corrupción, todos la vemos menos él, pero pues hay que estársela refrescando para que no se le olvide. Olimpia Quintanilla Buitrón, el virus latente es el presidente, exterminio y una generación en peligro de poliomielitis. En las próximas votaciones pondremos empeño en sacar a Morena, pero me pregunto, ¿y si amañan las elecciones? Vamos a hacer todo lo posible, no, que no, vamos votando de manera extendida y ya lo otro será otra situación. Confiemos en que las cosas van a salir correctamente. María Hernández, ¿sí están pidiendo voto por vacuna? Pregunta, hoy lo anunció MBS. Esto es el colmo, están jugando con la salud y la vida de los ciudadanos. Estamos solos, los niños de cáncer se siguen muriendo y ya la gente de COVID también. ¿Quién va a parar a esta pandilla del gobierno? Es lo que dice María Hernández. También Juan Quintero, el volumen de los videos que colocaste se escuchan fuerte y claros, pero su voz se escucha débil. Saludos, gracias. Erika Brul Morales, buenas noches comunidad desde Chihuahua, congelado, faltando la luz y agua, bendiciones para todos. Gerardo GH dice, ¿y qué pasó con los 1,000 millones de pesos que en junio del 2020 fue otorgado a México como préstamo y del préstamo de diciembre de 750 millones de pesos? El Mesías dice que no se ha endeudado. ¿Y qué pasó con estos préstamos? No, sí ha habido endeudamiento. El endeudamiento del país ha crecido, por supuesto. Joe Martínez también nos dice, salió bueno el presidente para gastar lo que no es suyo. María Guadalupe Pérez Arriaga también nos está viendo. Muchas gracias. Carlos Huerta, saludos desde San Pablo, Xochimilco. A ver, déjenme abrir aquí esto porque si no, no veo. San Pablo, Xochimehuacán, Puebla. 15 minutos de que también estamos sin energía eléctrica. Qué raro será. Pronto estaremos como en Venezuela. Poncho Bautista Estrada dice, ¿qué opinan los fans de López Obrador del aumento al precio de la gasolina y el precio del dólar frente al peso mexicano? Concepción Márquez, saludos desde Baja California, maltratada por los ineptos populistas, corruptos y mentirosos. Son comentarios que se están registrando. Miren, hoy hubo dos conocidos del medio periodístico que estuvieron formados para vacunarse. Uno de ellos, Rubén Aguilar, quien como ustedes recuerdan fue el vocero de Vicente Fox. Dice, después de 7 horas, 6 en la fila y 1 hora 15 minutos de trámites, por fin me vacuné. Así que Rubén Aguilar, felicidades, ya se aplicó la primera dosis. Otro, el académico, el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo,
quien dice, en el centro en el que estoy llegaron las vacunas hace 1 hora. Soy el número 248 de la cola. Hay buena vibra en la cola, es el México de siempre. Para evitar los colados recorren la fila y ponen con plumón, a lo mejor tinta indeleble, sobre la piel de la mano izquierda, por supuesto, el número correspondiente. Los más previsores, mujeres por supuesto, ya sacaron paraguas para taparse el sol. Los varones nos aguantamos como los machos. Dice también Sergio Aguayo, pasó un nutrido grupo de servidores de la nación, le pregunto al que al parecer es líder, ¿cuánto falta para llegar? Me dice que entre 2 y 4 horas. Tiempo Morena, me ve con rencor y se sigue. Todavía no llego a la sección de fichas. El número de la mano lo puso un joven de chaleco verde para evitar colados. El servidor de la nación lo reprobó porque no está en el protocolo. Y cierra también Sergio Aguayo, consensos de la fila. Los de la Ciudad de México, los del chaleco verde del Instituto del Deporte, son más simpáticos que los de Morena. Palabras de adulto mayor se contradicen entre ellos. Y miren, les voy a poner una de las fotos que publicó el maestro Sergio Aguayo para que ustedes vean cómo fue este proceso. Aquí pueden verla, la fotografía. Y este es uno de los problemas. Miren, hubo personas que llegaron desde las 5 de la mañana. Esto a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque les voy a decir, por ejemplo, en lugares como la Florida, la gente también está haciendo filas de 2 o 3 horas o más, pero están a bordo del automóvil. No están al influjo del sol o a la buena de Dios bajo el frío que se está registrando hoy en la Ciudad de México. En fin, no me extraña los tiempos. Lo que sí creo es que si fueran las cosas con orden, esto se podría organizar en un auditorio debidamente, con tiempos para que las personas no estén tantas horas. Como decía Rubén Aguilar, 7 horas para una persona de 70, 80 años es mucho tiempo. Es mucho para hasta los que tenemos 60, pues también es mucho tiempo. Es desorganización, es una vacunación que no está correctamente planeada y que, bueno, pues, y aparte, imagínense ir hasta pasar 2, 3 horas para que te diga, no, pues usted ya no le alcanza, váyase porque hasta aquí llegó. No, pues no se vale. Eso no se vale. Y miren, parte de todo esto lo comenta el médico cirujano y analista de políticas en salud Javier Tello en la entrevista que en Negocios en Imagen le hace el periodista Darío Celis. El programa de Darío Celis en Negocios en Imagen, que nos permite ver esta desorganización que está predominando en torno a la vacuna y que pues está simplemente evidenciando que no hay estrategia, que no hay una planeación en la materia. Pero bueno, vamos a más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarme en la transmisión de hoy. Nos dice María Guadalupe Pérez Arriaga, hola, saludos a todos, muchas gracias. También está Carlos Medina, no es lógico que si la columna vertebral del gobierno de AMLOCO es erradicar la corrupción, su mejor aliado debería ser Mexicanos Unidos contra la Corrupción, así debería ser. Otra, ¿recuerdan los videos de Caca López donde dijo que regresaría al ejército a los cuarteles? ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. ¿Qué onda con eso? Seguramente Calderón lo dijo para hacerlo quedar como hocicón, es lo que dice. Marta López dice, no se escuchó el TikTok, ya lo repetimos. Germán Chávez, una humilde opinión, los sitios se deberían vacunar son en ciudades, pues es más difícil mantener la sana distancia. Saludos, gracias. El doctor Guillermo Romero, a propósito de las vacunas en la zona rural o las más pobres, es como si los bomberos fueran a apagar incendios en donde no hay, así o más populistas, es lo que dice el doctor Romero. También Emma Rivera Medina, hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por sus comentarios. José Antonio Rosas Balbuena, buenas noches, maestro, y a toda la comunidad. Otra futura promesa incumplida de la 4T, que en abril los 15 millones de adultos mayores serán vacunados. Saludos. No, esto de las promesas son pues de todos los días. Diario, a ver, la semana pasada nos recetamos lo del aeropuerto que no es aeropuerto,
Y así nos han tenido 2 años de este gobierno. Eva Luz Navarro, Nuevo León, bajo hielo y sin luz. María Luisa Naveja también nos está viendo. Emma Rivera Medina, en Hermosillo también se fue la luz. Sí, de hecho fueron varios estados, fueron 6 estados. Miren, fueron Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. 6 estados en los que se registró esta falla de energía eléctrica y que lamentablemente pues ha causado muchos problemas, sobre todo a las personas que tienen a su familia con necesidades. Imagínense ustedes los que tienen tanques de oxígeno y que se les va la luz y todo esto, concentradores, todo esto. Gracias a Jaime Matus que me da la información cómo aparecen las cifras este día en materia de contagios. 3.098, no podemos bajar de los miles, 3.098, con lo cual en cifras de la Secretaría de Salud, 1.995.892. Quiere decir que esta semana seguramente vamos a saltar el umbral de los 2 millones en cifras de salud, que ustedes saben, hay quienes dicen que ha habido unos 30 millones de contagiados. El número de muertos en las últimas 24 horas, 450, y esto ya nos lleva a una cifra dentro de la Secretaría de Salud de 174.657 muertos, con todo y que le moleste al doctor Muerte que digamos, dan las cifras de muertos como, pues sí, como son, tristemente como son los números de muertos que se están registrando en el país, lamentablemente. Miren, también mi compañero y director editorial de Mega Noticias TVC, Raúl Frías Lucio, entrevistó a Salomón Chertorivsky, el exsecretario de Salud, con Calderón, sobre el mismo tema de la vacunación, y vamos a escuchar lo que dice a continuación. Es correcto, en una estrategia que lo que pretende es disminuir el número de contagios comunitarios y por ello el número de muertes, a donde quieres llegar primero es con la población más vulnerable, en este caso con los adultos mayores, eso es correcto, pero en los sitios donde están mucho más concentrados, es decir, habría que iniciar en las grandes concentraciones urbanas, llámese Iztapalapa, Ecatepec, Netzahualcóyotl, en la zona urbana de Monterrey, en la zona urbana de Jalisco, donde tienes la mayor concentración en términos absolutos de la población de adultos mayores, para poder cubrirlos y cuidarlos a ellos, pero al mismo tiempo para poder evitar o cortar de alguna manera que te ayude al contagio comunitario. Eso es lo que estarías buscando. Pero otra vez, Raúl, la verdad es que estamos dialogando sobre algo, pues que sobre todas las cosas, pues lo que no tiene es la capacidad de dar certeza, de dar transparencia, de dar claridad de cómo en los siguientes meses se va a ir conjuntando una estrategia que permita cubrir a la población mexicana. Mira. Es parte de lo que dice Salomón Chertorivsky en esta entrevista con Raúl Frías Lucio en Mega Noticias TVC, que coincide con lo que todos consideramos. ¿Cómo empiezas en lugares en donde hay poca población cuando el contagio está en las principales concentraciones urbanas? Eso es de las cosas que uno no entiende de lo que se está hablando en esto, que pues de estrategia no tiene nada. Santa Fuentes, vamos, México, sal y vota. También Gerardo GH, acuérdense, votaron 30 millones por este personaje. Los otros restantes debemos votar para que no sigan estos payasos. Carlos de Aquino Castillo, buenas noches. ¿Cómo cambian las cosas? Decían que la vacuna a adultos mayores se completaría en marzo. Hoy escuché que sería en abril. Yo creo que ni en mayo van a terminar, pero bueno, hay que esperar para ver si se pudo o no. No, y a esto, Carlos, le podríamos añadir lo que es una realidad. Se había dicho que los 700,000 servidores de las áreas sanitarias estarían vacunados en enero, y todavía hay muchas personas que se dedican a la atención médica que no han sido vacunadas.
Estamos hablando de médicos, de enfermeros, y aquí no debería haber separación ni distinción entre servicio público y servicio privado. Igual, cuando se ha tratado de salvar vidas, han estado en los hospitales públicos y en los privados. Por lo tanto, no tendría que haber una distinción en esa materia. Lourdes Barragán, buenas noches, comunidad, gracias Lourdes. Mayela y Turriría Alvarado, me cae muy mal que esas personas todo entren a ofender y que realmente nos interesa estar informados. Mati Rico Pizano, es una vergüenza tener a las personas mayores horas y horas esperando. Gracias Mati, productora de Grupo Radio Centro. ¿Cómo estás? Qué gusto entrar en comunicación contigo, mi querida Mati, y que nos des tus puntos de vista. Elvira Quintero Nambu, saludos comunidad, agradeciendo una vez más la información completa, no, con mucho gusto. Josefina Martínez, buenas noches, Juan María, comunidad, lista para escuchar, gracias, Testito, muy buenas noches, comunidad, aquí llegando un poco tarde, pero como siempre, bienvenido, se recibe con muchas ganas. René Ruiz, que den números como en las sillas para los viejitos, pues es que así tendría que ser, con un número, con un código para que cada quien sepa cuándo y a qué hora le toca. Osvaldo Moreno también nos está viendo, gracias. Jesús Bautista, buenas noches a la comunidad pensante, muchísimas gracias por estar haciendo posible esta convocatoria, acompañarme en hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación. Miren, hoy Jimena Barbero también en Mega Noticias TVC entrevistó al doctor Héctor Jaime, él es diputado federal del PAN, quien hizo una fuerte crítica a esto que está pasando también con la vacunación. Es que este gobierno morenista ha cometido muchos errores, Jimena. El primero es que, fíjese, con los datos que ellos han presentado, habían dicho que habían comprado 190 millones. Después Marcelo Ebrard dijo 174. Ayer el presidente dijo 140. Y cuando nosotros pedimos por acceso a la información, que nos muestren los contratos para saber cuántas realmente compraron, pues las tienen ocultas por 5 años. Entonces no sabemos realmente cuántas vacunas se han comprado, ni con qué compromiso los laboratorios han dicho que va a haber la entrega. No va a cumplir el presidente con los planes, porque no ha cumplido, le digo, en 70 días lo ha cambiado 5 veces el plan, el supuesto plan, porque no hay un plan. Mire, si la meta hubiera sido proteger al sector salud y a los profesionales, sabemos que hay un conjunto de médicos y enfermeras que fueron aplicadas con la primera dosis, bueno, y algunos siervos de la nación. La primera dosis, la segunda dosis debe ser de la misma vacuna, es decir, Pfizer no ha llegado todavía, cuando ya había compromiso de que supuestamente iban a estar vacunados. Bueno, hay más de 1 millón de médicos y enfermeras que todavía no han sido vacunados ni siquiera con la primera dosis. ¿Cuál hubiera sido la lógica si en vez de aplicar en esta a los adultos mayores, este 1 millón de dosis se reparte ahora sí en el resto de médicos, profesionales y gente de la salud con la primera dosis? Y guardar la parte para la segunda, o como se hizo en Inglaterra, vacunar a todos los que nos faltan del sector salud, y luego ya los adultos mayores en las zonas de mayor riesgo, y que no implique tanto movimiento de Fuerzas Armadas y de anuncios espectaculares y de fotografías recibiendo el cargamento en las zonas. Fíjense cómo todos coincidimos más o menos en lo mismo, más o menos en las cosas de sentido común, cómo desarrollar un proceso de vacunación primero con los cuerpos sanitarios y hasta agotarlos. Hoy en el programa Para Opinar de Mega Noticias, en el que me tocó participar con Paco Ramírez, Raúl Frías y con Eduardo Torreblanca, hablábamos precisamente de esto que está sucediendo en el país con la falta de una planeación que nos han dicho, como decía el diputado Héctor Jaime, hasta 5 veces han cambiado la planeación y en todas dicen cosas completamente diferentes sin llegar a una unidad. Ligia Villanueva, buenas noches, muchísimas gracias Ligia por participar en la transmisión de hoy. Déjenme bajarle porque están muy abundantes también sus participaciones. Gracias, que siempre les agradezco que nos hagan el favor de acompañarnos, dice Testito. Chairos, ahí está la clara muestra de un gobierno más que deficiente. Apagones para regresar a la época de las cavernas. Esa es su 4T. Es que no saben qué significa 4T, porque a lo mejor 4T es 4 tarugadas, o 4 tonterías, o 4,000 tonterías, es decir. Marta López, el aumento a casetas de peaje, el gas doméstico, etcétera,
El aumento al salario mínimo fue otra burla del pejecito, porque peor que de cómo estaba la situación de las familias mexicanas. Ángel Arturo Vilchis, buenas noches comunidad. Dice, controlar la salud al Congreso, la energía y los medios de comunicación fue lo primero que hizo Hugo Chávez. Será por eso que la pandemia le quedó a López Obrador como anillo al dedo. Fray Ángel Vargas, no es posible hacer esperar a personas adultas 2, 3 horas, no, 7 horas. 7 horas llegaron a esperar algunas personas, dice, es atole con el dedo. Pepe Montaño dice, puro hinche circo, es lo que comenta. Gerardo GH, pero pues quiere reflectores, este Mesías para cuestiones electorales, eso le importa más que la vida de sus ciudadanos. Pero hay mucho más de qué hablar con este asunto de la vacunación, porque hay diferentes ángulos en los cuales debemos de ubicarnos. Les voy a pasar parte de este reportaje de Latinus con respecto a las vacunas, para que dicen especialistas que todas las vacunas son buenas. Escuchen lo siguiente, por favor. Expertos coinciden en que todas las vacunas aprobadas, independientemente de la inmunidad que generan, previenen la muerte de mayores de 60 años. Cuando se hace el esquema completo de vacunación, previenen el 100% de las muertes. En el contexto de los adultos mayores, aproximadamente el 12% de los casos de COVID son en adultos mayores de 65 años, pero las muertes por COVID-19, ellos forman 8 de cada 10 muertes. La polémica sobre la vacuna Sputnik se generó porque durante meses no hubo información sobre los resultados de la investigación. Cuando la vacuna de Sputnik se cometió el error en Rusia de darle un uso, de darle un permiso de uso o de darle una autorización en agosto 11 por ahí, antes de que tuviera siquiera el estudio de fase 3. Expertos explican que la decisión de aprobar la vacuna no fue tomada por políticos, sino por un comité independiente que estudió los resultados del Instituto Gamaleya. Yo no me imagino como que los miembros de ese comité, que son además independientes, pueda llegar a decirles quien quiera, esa vacuna necesito que me la autoricen mañana. Eso no es así. Ellos no autorizan, ellos recomiendan a la COFEPRIS. Para la comunidad médica y científica, la aprobación de Sputnik en México es una buena noticia. De acuerdo con los resultados publicados en la revista médica The Lancet, el estudio incluyó a 2.144 participantes de más de 60 años. La edad promedio en este subgrupo fue de 65 y la máxima de 87 años. Hasta el momento, México ha aprobado el uso de emergencia de 5 vacunas. La de Pfizer, que ya se aplicó al personal médico y es altamente eficaz en adultos mayores, Sputnik, CanSino, Novavax y AstraZeneca. Esta última ha generado polémica en Europa, donde algunos países han decidido no aplicarla a mayores de 55 años. Causó un poco de controversia los últimos días en Europa, en especial, por ejemplo, en Alemania, donde se recomienda no ponerla a mayores de 65 años, fue en fase 3, porque en fase 3 AstraZeneca incluyó solamente un 6% de adultos mayores para sus estudios. De acuerdo con voceros de AstraZeneca, en breve publicarán datos adicionales sobre la eficacia de la vacuna en adultos mayores. Otra vacuna que será administrada en México es la de la farmacéutica china CanSino. Se encontró que en mayores de 55 años, la producción de anticuerpos después de recibir CanSino era menor que en los jóvenes. Quizás la vacuna de CanSino sea un poco menos eficaz en mayores de 55 años que en menores. Mientras las vacunas cumplan con el mínimo recomendado por la OMS, podrían tener luz verde para su uso de emergencia. La Organización Mundial de la Salud, para autorizar una vacuna contra COVID-19, nos puso un piso de 50%. Y dijo, mientras que las vacunas tengan una eficacia de 50%, estarán autorizadas, siempre que sean seguras. Poniéndolo en contexto, la vacuna que nos ponemos anualmente de influenza está entre 40 y 60% de eficacia. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna para los adultos mayores? La buena es la que sea autorizada. Es mucho mejor que tener COVID-19 y más en el grupo de 65 años y más. Por favor, hay que vacunarse. Desgraciadamente, no vamos a poder tener quizás la oportunidad de elegir entre A, B, C y D como si fuera un buffet. Las autoridades mexicanas dicen que la elección de la vacuna dependerá de cuál es más fácil de hacerles llegar. Miren, yo a ese tipo mejor prefiero ni escucharlo,
prefiero ni darle voz porque este tipo nos ha mentido tan flagrantemente que mejor dejemos que sean los especialistas los que sí saben que el doctor Muerte, que se ha dedicado a mentir, cada que abre el hocico lo hace para decir barrabasadas y que nos tiene con quién sabe cuántos muertos, 100,000, 200,000, no sé cuántos, porque no tenemos una cantidad ya estimable. Pero los López Obrador y Gatell tienen al país convertido en un verdadero cementerio. López-Gatell con el tema de la pandemia junto con López Obrador, y López Obrador solito con la gran cantidad que ya se va acercando a los 100,000 asesinatos, homicidios dolosos, muy por encima de Peña Nieto y de Calderón. Esa es una realidad. Gracias por sus comentarios, por participar en la transmisión de hoy. Margarito Fajardo dice buenas noches, tarde pero aquí estoy. Saludos amigos, dice que pasen buenas noches. Gracias don Margarito, también muy amable, gracias por sus comentarios. José Flores, están muy activos los tarados chairos. Déjenlos que hablen y que nos den, bueno, no importa. A ver si escuchándonos se educan, a ver si escuchándonos se dan cuenta de cuál es la realidad, porque pues de otra manera no se van a educar, ¿eh? A ver si como los burros, ¿no? A base de golpes, a base de arriarlos, entienden por dónde va las cosas. Alejandro de Silva, pobre México con este gobierno. También dice Carlos Medina, les voy a platicar mi experiencia con los siervos de la nación. Trabajo en una dependencia del gobierno, omito su nombre por obvias razones, claro, que reparte los apoyos para adultos mayores, discapacidad, madres solteras. Le pusieron José Ortiz de Domínguez. Ahí les va. El personal de estas oficinas gubernamentales llevamos años haciendo esta chamba, pero con la llegada de AMLO y Morena decidieron acaparar los programas y operarlos ellos mismos, haciendo a un lado a los trabajadores de base. Nos llegaban los listados en desorden alfabético. Imaginen encontrar a un García Sánchez entre 10,000 personas. Teníamos que repartirnos 40 o 50 hojas entre 8 o 10 compañeros para localizar a una sola persona. Tardábamos un promedio de 10 a 15 minutos para localizar a una sola persona. Cuando les hicimos la observación, nos sigue diciendo Carlos, cuando le hicimos la observación del desastre que era eso, decidieron los siervos de la nación no darnos ninguna información y bloquear el apoyo que les brindábamos. Otra era que no se ponían de acuerdo con la documentación a entregar. Un día decían que una sola copia, al día siguiente que ya no, que originales y copias, a la semana volvían a cambiar, que ya no era necesario el original, y la mitad de la semana que otra vez los cambios. Dice, decidíamos, si era tanto el desmadre que decidimos hacerlos a un lado y organizarlo nosotros en nuestro centro. Terminaron corriendo al jefe del centro, pero los trabajadores decidimos no pelar a los siervos con C de la traición. Eso es la 4T, no hay planes, ni estrategias, ni diagnósticos, y mucho menos experiencia. Esa es la 4T. Me dan risa los chairos que no han parado siquiera en un módulo o centro para constatar la ineptitud del cacas y su desgobierno. Miren, a esto que dice Carlos, hay que añadir lo siguiente. A ver, los programas sociales no los inventó este gobierno, ¿eh? A ver, sí, este gobierno les ha dado mucha difusión y algunos medios les ha dado por señalar, es que los programas sociales de López Obrador, a ver, esto viene desde con Salinas de Gortari. ¿Ya se les olvidó don Manuel cuando estaba llorando? ¿Por qué lloras, Manuel? ¿O cómo decía aquel comercial? Pues así es. Desde entonces estaba Solidaridad y después fue Progresa y después fue Prospera. O sea, esto no es nuevo. Estos apoyos de programas sociales no nacieron con López Obrador. Hace muchos años que se vienen desarrollando y tristemente se vienen desarrollando. ¿Saben por qué? Porque en economía algo elemental es que el subsidio no debe ser permanente. El subsidio debe ser planificado y por un tiempo determinado para que tenga efecto. De lo contrario, se convierte en una dádiva que no permite el desarrollo de las personas. Esa es la realidad
del subsidio. Lamentablemente vivimos en un país que tiene salarios muy precarios y que no hay oportunidades para mejorar los salarios tan fácilmente. Esa es otra realidad, esa es otra situación que también debemos de reconocer de lo que tenemos en el país y de lo que no hemos logrado superar. Pero bueno, no, ni remotamente podemos hablar de lo que está pasando como si fuera la gran cosa. En fin, gracias por sus comentarios, por participar en la transmisión de esta noche. Bien, voy con otros temas que igual son de suma relevancia. Miren, dice, ya ven lo de la doble vacuna. Hoy estamos recordando en el programa para opinar que fue en diciembre 23 cuando se aplicó la primera vacuna. Yo no sé si esa enfermera a estas alturas, febrero 15, ya recibió la segunda vacuna y si fue también de Pfizer, porque escuchen a mi amigo, el periodista Rafa Flores Martínez a este respecto. Hugo López-Gatell asegura que no hay falla con la combinación de vacunas. Primera dosis con la vacuna Pfizer y segunda dosis con la vacuna Sputnik. Primera dosis con la vacuna Astra y segunda dosis con la vacuna CanSino. No hay ninguna razón en términos de patentes o propiedad intelectual o restricción semejante, ninguna, que impida que eso se pueda hacer. Biológicamente sabemos que no hay ningún peligro. No se le va a causar daño a una persona porque se le pongan una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna, que actúan por mecanismos diferentes. Pero entonces queda la pregunta, si se puede hacer y si es seguro, ¿qué beneficios tendría hacer estas combinaciones en una situación donde México y todos los países estamos teniendo abastecimiento inconstante de las distintas vacunas? Por eso es importante ese estudio, porque en un momento dado se podría llegar a encontrar que la combinación de vacunas, conforme van llegando, pudiera tener el mismo efecto que si se esperara a tener segundas dosis específicamente de la misma vacuna con la que se puso la primera dosis. ¿Ven por qué no me gusta darle tanto foro a este irresponsable? Miren, la semana pasada les informé aquí mismo que se iba a hacer un experimento en Europa entre Pfizer y AstraZeneca para ver cómo funcionaba la vacuna de las dos. Pero el resultado de ese experimento lo iban a tener hasta marzo del 2022. Esto dicho por Europa, no lo estoy inventando yo, y es irresponsable, se suelta con eso. A ver, ¿va a causar un daño? No, no va a causar un daño. ¿Va a causar el efecto deseado? No. No. Y por allí escuchaba a algunos especialistas que decían, no, bueno, no pasa nada si se dan vacunas diferentes. Perdón, por alguna razón se ha estado haciendo la clasificación hasta este caso. ¿Que se echan a perder las vacunas? No. Y esto lo ha dicho en muchas ocasiones el doctor Alejandro Macías, nada más y nada menos, se lo acaba de declarar a Luis Cárdenas hoy por la mañana cuando hablaba acerca de este tema. Las vacunas no se echan a perder. Si te vacunan en primera instancia, no se echa a perder. Pero no se logran los objetivos que se están buscando. Que no nos vean la cara de mensos, de verdad. Esto es de engañabobos, que es la especialidad de este gobierno. A eso se dedican. Y pues para que escuchen ustedes una voz que ha sido constante cada semana con sus aportaciones, es la de Ricardo Anaya, quien ahora va con lo siguiente. Voy saliendo hacia Tlaxcala, pero antes quiero hacer un comentario sobre las vacunas, porque de veras que la ineptitud y las mentiras del gobierno ahora sí llegaron al extremo. Fíjate, cada vez que llegan vacunas en un avión, hacen toda una fiesta para engañarnos. Y ayer lo volvieron a hacer. Pero a ver qué carajos festejan. En la última semana el promedio de vacunas que se pusieron en México por día es de 2,200. En Estados Unidos pusieron más de 1,5 millones de vacunas por día. Y ya sé que a los del gobierno no les gusta que nos comparemos con Estados Unidos. Bueno, pues entonces vamos a compararnos con Chile, que es otro país de América Latina. El gobierno mexicano puso 2,200 vacunas por día. ¿Sabes cuántas pusieron en Chile?
180,000. Aquí 2,000, allá 180,000. Ya sé que López Obrador todo lo hace despacito, pero su lentitud y la de su gobierno pasó de ser una lentitud, yo diría que hasta simpática, a ser una lentitud criminal. Pero además las mentiras. Ayer volvieron a anunciar el inicio de la vacunación y López Obrador prometió que en 2 meses van a recibir la primera dosis de la vacuna todos los mayores de 60 años. Nada más que para lograr eso tendrían que poner 250,000 vacunas diarias, no las 2,000 que están poniendo. Pero además prometen unas vacunas que ni siquiera tienen. Fíjate, ayer armaron una gran fiesta por la llegada de vacunas. Suponiendo que cumplen su meta diaria, solo alcanzan para 4 días. Se están muriendo miles de personas. El gobierno tiene que ponerse las pilas y se tienen que dejar ayudar. Tienen que dejar que los gobiernos locales y la iniciativa privada ayuden. Urge detener los contagios. Urge que se reactive la economía. Urge que las niñas y los niños regresen a clases. Pues todo eso solo va a ser posible cuando la gente esté vacunada. Con todo respeto le pido 2 cosas al gobierno: que dejen de mentir y que por favor se dejen ayudar. Me temo que no va a suceder eso, Ricardo. Me temo que no vendrá la voluntad de este gobierno de dejarse ayudar, de dejarse apoyar, porque pues está en una soberbia absoluta. Miren, lo ocurrido el fin de semana es de dar vergüenza. Es de dar vergüenza, es de un cinismo absoluto de Andrés Manuel López Obrador. A ver, anuncia que México va a desarrollar su propia vacuna. No es ninguna novedad. Hay organizaciones que tienen tiempo trabajando en México para tratar de tener una vacuna. Lo están haciendo en Cuba, que traen unas broncas para poder comer, que no lo hagan en un país como México, en donde hay instancias que están desarrollando investigación. Lo están haciendo en la UNAM, lo están haciendo en el Politécnico, lo están haciendo en Monterrey, lo están haciendo en diferentes lugares en donde se está trabajando por tener una vacuna mexicana. Ah, no, pues ahora nos sale con la batea de babas de que ya apartamos el nombre. Ah, no te lo vayan a disputar, es tan difícil. Se va a llamar Patria. ¿Patria y cuál? ¿Con qué? ¿La avenida Patria con la avenida qué? Es una estupidez, de veras. Y ya lo van a escuchar con ese mensaje de engañabobos que tiene López Obrador de empezar a decir, es que ya estamos con la patria, ya estamos con la vacuna patria, como estaba la semana pasada con el aeropuerto Felipe Ángeles, que no es absolutamente nada de aeropuerto, absolutamente no es de más de que un almacén en donde las Fuerzas Armadas pueden desarrollar sus actividades en esa zona militar, o cualquier otro tema de donde López Obrador hable, porque en todos sus temas son mentiras. La lucha contra la corrupción, ¿cuál lucha contra la corrupción? Si son una bola de corruptos, son una bola de nefastos. Miren, me gusta mucho lo que afirma Beatriz Pajés acerca de esto que ha titulado El vuelo del jeque, después de, fíjense nada más, 11 kilómetros, y parar un avión de la Fuerza Aérea para ese ridículo, para un tipo que presume que el avión no lo ha querido usar y que se va en líneas comerciales. 11 minutos hizo el recorrido del aeropuerto de la Ciudad de México a la base aérea de Santa Lucía. 11 minutos. Para ello, suspendieron las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México y del aeropuerto de Toluca. ¿Para qué? Para que se diera el vuelo del jeque, como dice Beatriz Pajés. Ahora sí ya entendimos, señor presidente. ¿Usted cree que los pobres son un grupo de imbéciles a los que les puede tomar el pelo porque nunca se han subido ni se subirán a un avión? Decidió montar una farsa para hacer creer que inauguraba el aeropuerto en construcción más importante del mundo, cuando lo que hay en Santa Lucía es un hangar de país bananero. Se dio el lujo de usar un avión militar con capacidad para 170 pasajeros que consume importantes cantidades de combustible para hacer un vuelo de 11 minutos. ¿Sabe una cosa,
costosa. Ni un jeque de Arabia Saudita se atrevería a hacer ese dispendio. Montó ese burlesque y seguirá montando otros para distraer a la gente del número de muertos COVID-19 que se apilan en los hospitales por la ineptitud de su gobierno. Detrás de esa mueca sardónica que siempre le deforma el rostro hay una gran capacidad de humor negro. Que usted, señor presidente, ordenó al director del Instituto Nacional de Migración hacer un censo de tumbas en los panteones para evitar que los féretros hagan filas a las puertas de los cementerios, para impedir que los medios capten la imagen del desastre humanitario de su régimen. De acuerdo a su extraña lógica, es mejor y más barato cavar tumbas que comprar vacunas. Pero usted, presidente, no es el único fanfarrón del circo. Ahí están sus acompañantes. Un buen patiño es sin duda el senador Ricardo Monreal, con iniciativas tan absurdas como perjudiciales para el país. Monreal, por órdenes de usted, quiere regular las redes sociales. Trata de engañar a tontos diciendo que no es para coartar la libertad de expresión. Lo que usted quiere es controlar las redes como quiere controlar al INE y al INAE. Trata de evitar que le pase lo mismo que a su amigo Trump, castigado por Twitter y Facebook por incitar al odio y la violencia. No quiere quedarse sin sus benditas redes cuando estamos a punto de ir a elecciones. Las necesita para orientar el voto a favor de su partido, para seguir golpeando a sus adversarios, para seguir engañando con sus vuelos de jeque y evitar la derrota de su proyecto político totalitario. Es la voz de la periodista Beatriz Pajés con respecto al vuelo del jeque. Así me pareció que es una buena calificación para lo que ocurrió la semana pasada. Rusty Estrada, espero que esté pronunciando bien, se me hace un nombre medio rebuscado para uno de los simpatizantes. Acuérdense que a mí no me gusta decirles chairos, me cuesta mucho trabajo, pero pues a veces tengo que leerlo así. Bueno, nombre sofisticado, Rusty Estrada y Sputnik, entonces que le pongan a la vacuna nepechayoteros. Ni saben qué es el chayote, hombre, ni entienden, repiten porque tienen boca, repiten porque son repetidores de lo que el jeque, el Mesías, les hace llegar, repiten como merolicos, ni siquiera entienden, ni siquiera saben de qué se trata, porque si en todo caso, si se refieren a ese tipo de chayote, ahorita la 4T, cualquier cosa que eso quiera decir, reparte chayote pero en forma, dice Poncho Bautista, buenas noches, Rusty Estrada, ya no siga llorando. O que llore, pues a lo mejor necesita desahogarse, porque debe ser muy frustrante defender a alguien que no tiene defensa, ¿eh? Debe ser bastante frustrante ser defensor de alguien que no da elementos para poder defenderse. Alicia Alcalá Carrera, el aeropuerto se llama Felipe Calderón, no, se llama Felipe Ángeles, pero ya han visto ustedes los memes cómo han sacado al general Ángeles haciéndole, cómo es posible que pase todo esto en mi nombre. Carlos Medina dice, a mí no me cuenten chairos, a mí no, trabajé junto a esos imbéciles del PRD y ahora de Morena y pecan de ignorantes y de ineptos, puro improvisado. Gracias, Carlos, por orientarnos sobre esto. Don Poncho Bautista dice, desde Salinas Sembrando Vida ya estaba funcionando, se llamaba Solidaridad Forestal. Dice, después pasó a llamarse Programa Nacional de Reforestación y así sucesivamente han ido cambiando los nombres. Todos los programas sociales no son nuevos. Efectivamente, don Poncho, así es. Testito dice, estos López comparables con las acciones de muertes del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Pues están cerca, de verdad. Gerardo GH de Salinas con Don Beto. Don Beto, ya tenemos carretera. ¿Por qué está llorando Don Beto? Él que decía, no, es que era la de Manuel era otra, ¿verdad? ¿Por qué llora Don Beto? Dice, no estoy llorando, Jacinto, se me metió una basurita en los ojos porque pues por fin tenían carretera. Desde entonces vienen estos programas. Así que no es nada nuevo. Alfredo Río Rodríguez, buenas noches desde Playa del Carmen en Quintana Roo. Ignacio Bañales Santa Cruz, buenas noches Juan María desde Mexicali, Baja California, que también están por allá malos climas, eso que nos están comentando. Pilar Pifu, dice, ¿sí dije bien? Sí. Hola, buenas noches. No entiendo de qué sirvió que nos inscribiéramos por internet
donde nos dieron un número, dijeron que nos llamarían y ahora dicen que con la primera letra del apellido paterno. Ya no los entiendo, de verdad que están jugando con nuestras vidas. Este gobierno de cuarta es lo peor que nos ha podido pasar a los mexicanos. Por favor, salgamos a votar el 6 de junio y saquemos ineptos. ¿Vieron por allí las cartulinas? Había cartulina. Era hoy, hagan de cuenta, día 15 de febrero, de la A a la G. 16 de febrero, de la H a la P. 17, de la O a la R. Y luego 18, de la T a la Z. Así estaban, así de desorganizados, así de penoso. Y ya había personas que tenían 1 o 2 horas haciendo su fila. Concepción Márquez, sí, por favor, el doctor Muerte, no. No, de verdad, a veces me da flojera tener que pasar sus comentarios, pasar su voz, porque pues es parte de lo que tengo que hacer. Bueno, voy con el asunto de la luz. Fíjense las que son las cosas. Ahí les va. Las bajas temperaturas en Texas produjeron una cadena de eventos que dejaron sin electricidad a cerca de 5 millones de usuarios. 5 millones de usuarios son cuentas, ¿sí? No significa que sea el total. Eso multiplíquenlo pues, por 4 personas por lo menos. En el norte de México, el lunes, ya que la escasez de gas natural interrumpió la generación. A ver, México es un país que es rico en gas natural. Se necesita hacer el fracking, la perforación, para poder extraerlo, pero no nos ganaríamos nada con extraerlo, no tenemos dónde almacenarlo. Ese es el problema. Entonces, como no hay capacidad de almacenamiento, cuando se acabó lo que había en los diferentes ductos, pues ni modo, ya no había con qué generar energía eléctrica. En el caso de Texas, que es quien abastece a esa zona del país, pues está con toda la problemática que implica darle energía eléctrica, darle fluido eléctrico a su población, y eso es lo que sucedió en el caso de el apagón que se registró en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Nada más y nada menos. ¿Y qué creen que dijo el líder de estos señores que tanto nos insultan, que tanto nos quieren agraviar, pero ni caso les hacemos? Bueno, pues escúchenlo hoy, que trató de dar una explicación a esto. Miren, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que llevó a cabo Esteban Moctezuma. Y vámonos a los resultados. Se implementó el programa La Escuela es Nuestra. Con Esteban se manejan los programas de becas, algo que fue muy importante y que pues, los dos saben de la profundidad de su significado. Fíjense, voy a interrumpir un momentito. Este señor, López Obrador, nomás sabe de regalos. De calidad de la educación le vale un carajo. No sabe nada. Él, regalos, las becas. Cuando estamos con un problema gravísimo, gravísimo. No les voy a dar muchas explicaciones porque ustedes lo viven en casa. Ustedes lo viven con sus hijos. Tenemos un montón de niños que van a tener un año perdido. ¿Por qué? Pues porque se alargó el ciclo escolar a distancia y no ha sido suficiente lo que han podido transmitirle a los niños. Vamos a tener una división entre los niños que sí pudieron tener clases a distancia en escuelas particulares, valga la redundancia, y las escuelas públicas, que nos va a dar un choque lamentable en todo esto. Pero el señor está hablando de becas, de regalos. ¿No hubiera sido mejor haberle dado a cada niño una tableta para que su papá no estuviera dejando el teléfono celular y que los 3 niños se lo estuvieran pasando? O clases, uno toma los miércoles en el canal 11, otro los martes en el 2. Así no funciona. Esto ya lo manejamos nosotros. Su servidor ya lo manejó en la H1N1 porque produjimos la escuela suficiente para poder llenar las clases, las horas clase a través de los canales de televisión, y aún así no era suficiente. Eso era una medida tentativa porque hubo un gobierno que supo atender rápidamente la epidemia H1N1. Este ha sido un desastre que, para empezar, está matando
personas. Pero bueno, sigamos escuchando a este señor. La dignificación, el reconocimiento a los maestros. Después de que fueron ninguneados por la mal llamada reforma educativa y toda la campaña que se desató en contra de maestras y de maestros, pues Esteban ayudó a tener una muy buena relación con el Magisterio Nacional. Me acompañó en reuniones periódicas que llevamos a cabo, no solo con el CENTE, con el sindicato de maestros, sino con la coordinadora, con la CENTE, que es un movimiento democrático, un movimiento de verdad, en defensa de la educación pública. A ver, les pregunto a ustedes que conocen la CENTE, la coordinadora, que se ha dedicado en Michoacán a bloquear vías de tren por más de un mes, semanas y semanas, sin permitir el libre flujo de los trenes, que conocemos desde hace años. Por lo menos en los últimos 4 sexenios hemos padecido a la CENTE en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, la Ciudad de México. Y ese señor nos la quiere vender como un movimiento de compromiso. ¿Cuál compromiso? Si la mayoría de los militantes de la CENTE lo que quieren es no trabajar y que son la ruina, sí, de muchos niños, esos señores de la CENTE. En defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? El cambio entonces, como tú lo planteas, porque también nos interesa mucho una buena representación de México en Estados Unidos de América. Es estratégica esa relación, por la vecindad, por geopolítica. Yo diría ahora, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Es fundamental la relación con Estados Unidos y con Canadá. Son, en el caso de Estados Unidos, 3.180 kilómetros. Tendría que lavarse la boca López Obrador cuando pronuncia frases de Porfirio Díaz, que la frase es: México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Debería de lavarse la boca, porque lo que hizo Porfirio Díaz, a pesar de su porfiriato, a pesar de 30 años, fue poner a México en condiciones de potencia. Y este señor en 2 años nos está llevando a un muladar, nos está llevando a una crisis tremenda, que es lo que se está registrando en el país. Pero bueno, miren, esto no podemos dejarlo fuera. Hoy se registró el señor Félix Salgado Macedonio, y esto es para que no perdamos de vista lo que tenemos que hacer con miras a la elección del 6 de junio. Hoy se registró Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por 3 mujeres. Hoy se registró como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación. Está muy malo el sonido, por eso hasta ahí les dejo. Dice él que no hay cuarta transformación sin las mujeres. Fíjense qué día escogieron en Morena para que se registrara Félix Salgado Macedonio. Hoy, que nos recuerda la Secretaría de Marina. Fíjense lo que nos recuerda hoy la Secretaría de Marina. Ahí les va la gráfica para que ustedes la puedan observar. Día de la Mujer Mexicana, 15 de febrero. Justo es el día en que escogió Félix Salgado Macedonio y el partido Morena para hacer este registro. Y sobre esto, Jesús Silva Herzog Márquez escribe hoy en Reforma: no debe ser sencilla la vida en la corte, exige homenaje sin descanso al soberano, no hay reposo para la veneración. Cualquier palabra, cualquier decisión del monarca debe ser elogiada con entusiasmo. Los cortesanos han de esmerarse por estar cerca del rey y no perderlo nunca de vista. Han de despertar muy temprano para oírlo y deben dedicar todo el día a descifrar sus mensajes y sus señales. Se dicen convencidos de que nadie como él conoce el sentido de la historia y el sentir del pueblo. Los cortesanos deben estar cerca, pero desde luego no demasiado cerca.
fascinados y deslumbrados por el sol que irradia el gran líder, temerosos también por el efecto fulminante de su juicio. Leía hace unos días los apuntes de Elías Canetti en Masa y Poder para entender la dinámica del López Obradorismo. Una observación suya al final del libro es esencial. Nada lo que el rey haga es irrelevante para la corte. Todo encierra sentido. Me importa insistir en lo que veía Canetti. Para los cortesanos no hay un acto del Supremo que carezca de un significado profundo. Si anuncia la hora, hay que proceder de inmediato a ajustar el reloj de la República para que coincida con su orden. Como no hay pasaje irrelevante en de la Biblia, no hay gesto intrascendente del líder. Fíjense qué palabras tan bien puestas de Jesús Silva Herzog Márquez, quien al final dice: Morena hará campaña por Félix Salgado Macedonio, escudándose en una novedosa afección por las formalidades legales. El candidato no ha sido condenado. Las denunciantes no son militantes del partido y por eso no podemos escucharlas, han dicho los voceros del partido. La rabia de las morenistas indignadas topa con pared. Las protestas de las mujeres son desoídas. Con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, Morena es cómplice, encubridor y propagandista de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué elegir a un presunto violador como candidato? Han preguntado un grupo de mujeres indignadas por esa postulación, recordando el desgarrador testimonio de las víctimas. La respuesta es sencilla, porque así lo quiere Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo, así de fácil. Esta es la realidad que se está viviendo en un momento en el cual nos encontramos en una grave crisis económica, de la cual les voy a dar más elementos en un momento más. Nada más déjenme entrar a más comentarios de parte de ustedes que me hacen el favor de acompañarnos en la transmisión de este día. Dice Karen Arrieta: deberían seguir la logística del SAT. Dice, tú puedes meterte a la página y te aparecen los diferentes módulos con las fechas, están disponibles para poder ir junto con los horarios, y cuando llegas entre 10 y 5 minutos antes pasan al grupo de cada hora para que los atiendan. Es que así como dice Karen, hay muchos métodos. Karenina nos da un ejemplo porque ya lo vivió ahora que fue a hacer su firma electrónica, pero así están en el IFE, estaban en el IFE antes de que tuvieran todo el relajo que traen ahora, pero con las citas en muchas instancias de los gobiernos, no solamente del gobierno federal. Alejandro Aro, a que no sale de ese tema la cabecita de algodón. Dice José Luis González Tapia: estamos ante el peor gobierno antes visto en México, todo lo hacen mal, por ineptos, mentirosos, corruptos, cínicos, nos llevan a un abismo, salvemos a México, votemos en alianza este 6 de junio, saquemos a Morena de la Cámara de Diputados y Senadores y de los estados fuera Morena, la destrucción de México. Gerardo GH dice: nunca harán algo con procedimientos. Si dice que las carreteras lo haga la población, las casas los albañiles, ¿para qué quieren arquitectos, ingenieros o expertos? Eso es caro, dice el virrey de Palacio Nacional. Miren, les hablo de la crisis económica y vamos a escuchar a un especialista hoy en el programa de Carlos Loret de Mola. Esto es lo que dice la especialista Valeria Moy. Los datos financieros de hoy. Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué pasó, Valeria? Hola, Carlos. Pues hoy nos dio el INEGI la encuesta nacional de ocupación y empleo, esa gran encuesta sobre el mercado laboral del cuarto trimestre de 2020. Con esto ya podemos tener toda la foto del mercado laboral durante el año pasado. Y si vemos la comparación trimestral, si comparamos el tercer trimestre contra el cuarto trimestre, vemos que hubo algo de mejoría. La población ocupada aumentó en 2.3 millones de personas y la población desocupada disminuyó en 220,000 personas más o menos. Sin embargo, Carlos, si vemos la comparación anual, si hacemos año con año, pues seguimos estando bastante mal. La población ocupada disminuyó en 2.4 millones de personas. Ese número, Carlos, es básicamente el que todavía le falta al mercado laboral de recuperarse de la pandemia. Nos estamos comparando finales de 2019 contra finales de 2020, es decir, antes de COVID con ya la crisis de COVID. Y
sabemos con estos datos de la INOE que faltan de incorporarse o de regresar al mercado laboral 2.4 millones de personas, y también pues evidentemente se incrementa la población subocupada. Los subocupados son aquellos que tienen un trabajo pero necesitan otro porque no les alcanza. Ese número, Carlos, cambió de forma impresionante. Pasó de 4.3 millones en el cuarto trimestre de 2019 a 8.1 millones. Estas son personas que necesitan más trabajo, trabajar más horas o más turnos, porque con el que tienen, pues simplemente no les alcanza. Y la tasa de desocupación, que nosotros conoceríamos como la tasa de desempleo, pasó de 3.4% en la población ocupada a 4.6%, es decir, un incremento de 1.2 puntos porcentuales. La tasa de informalidad fue 51.1%, pero hay estados, Carlos, donde la informalidad rebasa el 75%. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, estos tres estados, imagínate, tienen una tasa de informalidad por arriba del 75%. Y los estados, curiosamente o no curiosamente, donde hay menos informalidad, pues son estados que han estado creciendo por los últimos años: Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, que tienen una tasa de informalidad de alrededor de 35%. Y en una nota muy positiva, Carlos, que a mí me parece muy padre dar, ya se nombró la primera mujer a cargo de la Organización Mundial de Comercio. Es la nigeriana, seguramente lo voy a pronunciar mal, pido una disculpa de antemano, Ngozi Okonjo-Iweala. Te digo, hago mi mejor esfuerzo, pero supongo que algo estoy haciendo mal. Es la primera mujer en ocupar este cargo, es economista, fue 2 veces ministra de Finanzas en su país, fue directora gerente del Banco Mundial, fue presidenta de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, es decir, tiene todas las credenciales para llevar a cabo este puesto. Y bueno, ella dijo que evidentemente su puesto ahora va a ser de una importancia profunda si queremos recuperar las cadenas productivas, las cadenas de valor que existían previo a la pandemia, para que esto pueda llevar a cabo una recuperación más rápida de todas las economías. Muy interesante este nombramiento, fue una decisión tomada en consenso por los 164 miembros de la Organización Mundial de Comercio, y bueno, me da mucho gusto, yo tengo mucha expectativa de que este nombramiento salga muy bien, Carlos. Bueno, y llegan momentos interesantísimos por la guerra comercial. Un momento entre Estados crucial, Unidos y China, ¿no? Sí. En un momento crucial, me parece un nombramiento bien interesante. Valeria, muchísimas gracias, gusto saludar. Es la aportación que tuvo Valeria Moy en el programa de Carlos Loret de Mola, Así las Cosas, hoy en la XCW. Y bueno, pues daba 2 datos que a mí me parecen de lo más destacado. Imagínense ustedes que hay 8 millones de mexicanos, 8 millones de mexicanos que tienen que salir a buscar un segundo empleo. ¿Por qué? Porque el que tienen están subempleados y no les da para poder sostener sus necesidades, para poder atender sus necesidades. El segundo dato, que existan estados donde la informalidad alcance el 75%. ¿Qué datos, qué economía tenemos tan desarticulada en el país? Bueno, pues gracias por sus comentarios, gracias por participar el día de hoy en la transmisión, que nos han permitido tener algunos elementos. Nos dice Máximo Tristán Salvatore Maldini, Largo Amloco López, Cagador Obrador, Narcomoneros, Morenacos, bueno, les dice todo. Gerardo GH, está difícil, no se debe votar por Morena o afiliados, y también no votar por gente como artistas o luchadores. Similiano Vázquez, no me interesa la vacuna de la mentira. María Hernández, 21 de marzo, al Monumento a la Revolución, dice, con la caravana ciudadana de Frena. Víctor M. Tong Serrano, la T es una aberración. Muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por haberme acompañado, espero que al final de cuentas la voz haya sido una buena resonancia. Hice la lucha para cumplirles y estar como siempre con el gusto, con el placer de hacer esta transmisión aquí en Juan María Naveja Comunicación. Les recuerdo lo importante que es usar la mascarilla, cubriéndose bien nariz y boca, lavarse las manos con agua y jabón, la distancia física, la distancia social, la sana distancia. No se les olvide los síntomas: dolores de cabeza, diarrea, dolores musculares, pérdida
del olfato y el gusto, problemas respiratorios ante síntomas de esta naturaleza, a consultar a su médico. Ya escuchaban ustedes al principio de la transmisión el problema de la polio. Hay que vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.